Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa, y se oyó la voz del Padre Celestial que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en misa gregoriana en el último día por el eterno descanso de Alberto Carvajal. Oramos en misa gregoriana por el eterno descanso y el perdón de los pecados de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Juan Carlos García Morales, Antonio Gameros, Guillermo Frías, Arturo Salazar, Israel Duarte, Manuel Príncipe Diestra, Juan Estrada Aguacho, Jorge Príncipe Diestra, María Príncipe Diestra, Guillermina Olivares, Vicenta Espíritu Martínez, María Hernández Cárdenas, María de Jesús Hernández, Corina Lara Reyes, Josefina López Mora, Hermelinda Vázquez, Jesús Candelario Flores, Gerardo Álvarez Ángel Bastida, Paulina González, Víctor Bastida, Gabriel Álvarez, Alberto Corona, Álvaro Neri, Irene Martínez, Arturo Ramírez, Carmen Salcedo de Toro. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de Noel Romero, por la salud y protección de Paulina Itet, por la sanación de Josefina Torres, Rafaela Torres, Columba Áviles, Adelfo Áviles, Rosa Valdés, María Valdés Riva, Jerónimo Valdés Riva, Epimenio Valdés Riva. Y oramos por los enfermos del mundo entero. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros,
ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía de entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canta de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asientan en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. En ti, Señor,
tu palabra eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No habían terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios que nos llama la atención. La primera lectura, que es del libro del profeta Daniel, nos habla a nosotros de una visión. El libro del profeta Daniel es semejante al libro del Apocalipsis, porque nos hablan de visiones. En este caso Daniel, y en el libro del Apocalipsis el apóstol San Juan. Visiones. ¿Qué tipo de visiones? El fin del mundo. Por eso, si nosotros prestamos atención, lo primero que nos dice Daniel es que tuvo una visión en la noche. ¿Cuál fue esa visión? El día del juicio. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esto? Mire, todos vamos a ser juzgados delante de la presencia de Dios. Y dice Daniel, que fue mucho antes escrito que el libro del Apocalipsis, que hay un libro. ¿Qué se lleva en ese libro? Se llevan las cuentas de nosotros. Eso es como cuando usted va a una bodega, ¿verdad? Y saca fiado. A usted, para que lo borren de ese libro, ¿qué pasa? Tiene que pagar. Y si usted no paga, lo juzga el dueño de la bodega, ¿verdad? Hace un cartel bien grande y dice: mire, fulano y fulano y fulano, todos estos que están aquí en este cartel son malapagas. ¿Sí? En este caso, no van a decir que somos malapagas. En este caso, si hacemos cosas malas, nos van a enviar ¿a dónde? Al lago del fuego. Si hacemos cosas buenas, nos van a enviar ¿a dónde? A la vida
eterna. Por eso Él nos habla a nosotros. Mire, un anciano, dice la palabra de Dios, un anciano se sentó, su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. En su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían y millones estaban a sus órdenes. ¿A quién se está refiriendo eso? ¿Quiénes son los que le sirven a Dios? ¿Quiénes? Lo dijeron bien, los ángeles. Los ángeles son los que le sirven ¿a quién? A Dios. Entonces, hay un ejército de ángeles que le sirve a Dios y nos lo muestra a nosotros el libro del profeta Daniel. Ahora bien, el libro del Apocalipsis nos va a decir, quien no esté inscrito en ese libro, quien no esté inscrito en el libro de la vida, no podrá entrar en la vida eterna. No puede entrar. En otra palabra, el que no esté bautizado no puede entrar ¿en dónde? En el cielo. Usted escuchó las palabras que Jesús le dijo a los apóstoles. Lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado ¿dónde? Y lo que ustedes desaten en la tierra, quedará desatado ¿dónde? En el cielo. Mire, y la gente toma esto a la ligera. La gente no se preocupa. A veces es error del padre, o a veces es error de la secretaria, o a veces es error de la gente. Pero Jesús da el poder y se lo deja a Pedro y a los demás apóstoles, ¿verdad? Usted sabe que dentro de la iglesia hay un registro. ¿Sí sabe o no sabe? ¿Sí sabe o no sabe? Sí lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando uno bautiza al muchacho, uno le dice a la gente, mire, traiga la fotocopia de la partida de nacimiento, traiga la fotocopia de los padres, traiga la fotocopia de los padrinos. Y la gente dice, uy, es que ese padre sí molesta y pide cosas. Porque si usted no aparece registrado en los libros de la iglesia, usted no aparece registrado, ¿dónde? En el libro que está hablando el profeta Daniel. Si usted no aparece allí, entonces uno le dice a la gente, mire, traigan la fe de bautismo. Hay algunos que no le paran pelota, no prestan atención. Ay, ¿y para qué nos piden a nosotros eso? Es que yo la bauticé. Sí, se pudo haber bautizado, pero si no se inscribió en el libro, ¿qué pasa? No aparece allá arriba. No aparece allá arriba. Para eso son los libros. Entonces uno le dice a la gente, mire, esto hay que resolverlo, esto hay que arreglarlo. A ese muchacho hay que inscribirlo. Y algunos se lo toman a la ligera y no quieren hacer nada. Dice la palabra de Dios, quien no aparezca inscrito en el libro de la vida, no puede entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino que será arrojado ¿a dónde? Al lugar del castigo. Y allá usted podrá decir, sí, es que yo lo bauticé, y es que fue el padre tal, pero no aparece en el libro. No aparece. Dice la palabra de Dios, el Señor va a abrir unos libros, ¿sí o no? Abrirá los libros, dice. Se abrieron los libros, dice la palabra de Dios. ¿Y comenzó qué? Los juicios. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Ahora bien, usted tiene que preocuparse si aparecen esos libros o no. Porque a lo mejor usted haya vivido una vida recta, pero si no aparecen los libros, ¿para dónde va usted? Para el lugar del castigo. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Todo aquel que no aparezca inscrito en el libro no podrá entrar, será arrojado al lugar del castigo. Debe ser una preocupación para la gente cuando usted mande a buscar la fe de bautismo y no aparezca, usted debe preocuparse. Debe preocuparse por hacer aparecer su nombre ahí, porque esos libros son para la vida eterna. Y la gente está creyendo que no, que todo esto es mentira. Y es que eso tienen esos libros ahí es por molestar. Se abrieron los libros, entonces hay libros de bautismo, hay libros de comunión, hay libros de confirmaciones, hay libros de matrimonio, hay libros de todo. Hay libros de defunción. Y dice la palabra de Dios, y se abrieron los libros. A ver, ¿dónde aparece usted? Si no aparece en ningún lado, preocúpese.
porque el Señor dejó el poder y para eso le dijo a los apóstoles, lo que ustedes aten quedará atado ¿dónde? En el cielo. Y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado ¿dónde? En el cielo. Lo que se haga aquí dentro de la iglesia está ya escrito en el cielo. Si usted se confiesa aquí, sus pecados le son perdonados. Y le son perdonados aquí en la tierra. ¿Y le son perdonados dónde? En el cielo. Entonces preocúpese, porque va a haber un juicio. Y hay libros, dice la palabra de Dios. Entonces no se quede usted esperando, ¿verdad? Y cuando le pidan un requisito sobre la iglesia, búsquenlo. Búsquenlo. No deje para última hora, porque cuando los muchachos entran a catequesis, las catequistas le pasan una serie de requisitos que tienen que traer durante los 2 años. Y resulta que se llega el día de la primera comunión y andan corriendo como locos, buscando papeles. ¿Por qué? Porque dejaron todo para última hora. No dejen las cosas para última hora. Cuando a usted le digan traiga esto, búsquelo de una vez. Y si no aparece, busque la manera de arreglar esa situación. Hoy la palabra de Dios también nos habla en el Evangelio de San Lucas, que es con relación al profeta Daniel, que nos dice que hay un juicio y que hay unos libros. En este Evangelio de la Transfiguración nos muestra a nosotros la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. A Jesús lo acompañaron 3 apóstoles. ¿Quiénes son? Pedro, Santiago y Juan. Mire, vamos a decirlo así, uno de cada grupo. ¿Por qué? Pedro, que era el mayor de todos. Santiago, que era de edad intermedia. Y Juan, que era ¿qué? El menor de todos. Esto es porque la gloria de Dios es para todas las generaciones. Es para todas las generaciones. Mire, hay gente que muere vieja, pero hay gente que ni siquiera ha nacido y muere. Entonces, la gloria de Dios y el reino de los cielos es para todas las generaciones. Y escuchen bien. Y subió a un monte para hacer oración. El Señor invita a todas las generaciones ¿a qué? A hacer oración. No crea usted que porque usted es muy joven no necesita de oración. Es que la iglesia es para los viejos. ¿La iglesia es para quién? Para todos, grandes y pequeños. Es para todos. Y el Señor nos invita a nosotros ¿a qué? A hacer oración. Yo puedo hacer oración a través del Santo Rosario, yo puedo hacer oración con la palabra de Dios, puede ser con la lectura del Salmo o puede ser con la lectura del Evangelio si hago la lección divina. Pero lo que sí sé yo es que el Señor siempre me invita ¿a qué? A orar. Él me invita a mí, nos invita a todos ¿a qué? A orar. Y no importa dónde estemos, la oración tiene que ser constante. No se conformen ustedes solamente con la oración que Cristo nos enseñó. ¿Cuál es la oración? El Padre Nuestro. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1. El Padre Nuestro. No se conformen ustedes solamente con eso. Es que yo ya hice oración esta mañana. ¿Qué hizo? No, recé un Padre Nuestro. No se conformen con eso. Porque la oración, y lo decimos y tenemos que creerlo, la oración tiene poder. ¿La oración tiene? Poder. A ver todo, ¿la oración tiene? Poder. Tiene poder, pero si usted no ora, si usted no reza, ¿qué poder va a tener? Usted tiene que orar para que esa oración tenga poder, pero no es solamente esta semana recé un solo Padre Nuestro y quiero tener todo el poder del mundo para que todas las cosas me salgan bien. No, tiene que ser una oración constante. La palabra de Dios siempre nos dice que Jesús estaba en constante oración.
Oraba en la madrugada, en la noche, cada vez que él podía. En este caso, en la transfiguración, dice, se llevó a Pedro, Santiago y Juan, y dice la palabra de Dios, subió a un monte para hacer oración. Entonces la oración tiene poder, y vamos a ver. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. La oración sí tiene poder, ¿ve? ¿Cuál es el poder de la oración? Lo acabamos de escuchar. Nos cambia el aspecto de la vida. Nos cambia el aspecto de la vida. Cuando usted es una persona orante, dice la palabra de Dios, su rostro va a ¿qué? Va a cambiar. Pero, y mire, usted puede hacer diferencia entre una persona que hace oración y una persona que no hace oración. Usted mira un sicario y usted le ve otro semblante, ¿sí o no? Usted lo ve. Y esa es la carga del peso del pecado. Y usted mira a una persona que hace oración, que va a misa, que lee la Biblia, y su semblante es muy diferente. No sé si ustedes lo habrán visto y lo habrán notado. Pero yo cuando llegué a Guanapa, yo noté eso. Yo miraba este tipo de personas y yo decía, esa es la causa del pecado. Este es el semblante que tiene causa del pecado. Cuántas personas no asesinadas, cuántas extorsiones, cuántos secuestros, y por eso tiene este semblante. El peso del pecado lo tiene así. Nunca se confiesan, nunca van a misa, no saben de Dios. Mientras que la persona que va a la misa, ora, comulga y hace todo, tiene un semblante diferente. Tiene una mirada incluso diferente. Entonces, la oración tiene un poder, que es cambiarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. Si usted vive en el pecado, tiene un aspecto. Y si usted hace oración, tiene un aspecto diferente. Y se va a notar entre la persona que vive en pecado y la persona que vive en oración. La oración continua tiene poder. Y el poder de cambiar nuestra vida. Y dice, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. ¿Qué significa eso? Que cuando usted hace oración, usted se va convirtiendo en una persona ¿qué? Pura. ¿El blanco significa qué? Pureza. Entonces, lo que le está mostrando Jesús a sus apóstoles es que, oye, si usted hace oración, su rostro y su aspecto va a cambiar. Y si usted hace oración, usted va a ser una persona pura. Se va a convertir en una persona pura. Se va a apartar del pecado. El poder de la oración nos aparta a nosotros del pecado. Oye, soy una persona viciosa, pero tengo que ponerme todos los días en oración con Dios para dejar el vicio. Su aspecto va a cambiar. Su vida va a cambiar. Usted va a tener un alma pura, porque a la final con esto no nos está diciendo el Señor que quiere que la ropa sea pura. Lo que el Señor nos está mostrando con esto, sus vestidos van a ser blancos y relampagueante, es que esa pureza tiene que ser ¿qué? Interior, en el alma. Más que las ropas, es el alma de nosotros que tiene que estar pura, pero eso lo vamos a alcanzar nosotros a través de ¿qué? De la oración. Y por eso nuestro rostro va a cambiar de aspecto. Ya no voy a ser esa persona que comete pecado, sino voy a ser una persona que hace oración. Ese es el poder de la oración. Cambia nuestra vida de pecado a la vida de gracia. Y eso es lo que nosotros buscamos para poder así entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Aparecieron dos personas. A ver, ustedes escucharon el evangelio. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quiénes? Dígalo duro. No.
las dos personas que aparecieron hablando con Jesús. Elías y Moisés. Y el estudio teológico y las meditaciones y reflexiones y todo esto nos dice, Moisés representa la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Ya lo hemos escuchado atrás con el libro de Génesis, con el libro del Éxodo y con el libro de los Números, de que Dios le dio la ley a Moisés, la alianza, los 10 mandamientos. Y Elías, dice la palabra de Dios, va a representar a todos los demás profetas, fue el profeta más grande. Va a representar a todos los profetas. ¿Qué significa eso? Bueno, a todas las revelaciones, a toda la manifestación que Dios dio al pueblo de Israel, de que tenía el poder. Los profetas, ¿qué hacían? Manifestaban la palabra de Dios, evangelizaban, en otras palabras, en español para poder entender. Los profetas evangelizaban, le decían a los pueblos, apártense del mal camino y vuelvan al camino de Dios. Entonces, aparecen con Jesús, dice la palabra de Dios. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Entonces, ¿qué es el éxodo? La salida, la muerte del Señor. ¿Qué estaban hablando? De cómo iba a morir el Señor, cómo iba a ser la muerte del Señor. Para poder ir ¿a dónde? Al cielo. Él va a morir por cada uno de nosotros a causa de nuestros pecados. Eso era lo que conversaban, dice la palabra de Dios. Conversaban y hablaban de la salida de Jesús que debía realizarse, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde debía morir Jesús? En Jerusalén, nos va a decir la palabra de Dios. De eso hablaban. Entonces estaban mostrando la gloria de Dios. Y escuchen. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. ¿Cómo estaba Pedro y los otros? Mire, cuando a la gente se le habla del reino de Dios, ¿sabe qué pasa? Les da sueño. ¿Usted no ha venido a mí si no le ha dado sueño alguna vez? Se le está hablando de Dios y le está predicando y se le está diciendo todas las cosas y andan abostezando, ¿verdad? Con ganas de dormir. Y eso que durmieron toda la tarde, durmieron toda la noche, durmieron toda la mañana. Algunos se paran a mediodía y vienen a misa. ¿Y qué pasa? Están rendidos todavía del sueño. Pedro y los otros, dice la palabra de Dios, estaban rendidos ¿de qué? De sueño. Y escuchen bien. Pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. El que se queda dormido en misa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se despierta no sabe lo que dice. ¿Anda qué? Perdido. Se quedaron dormidos al principio de la predicación y escuchó que todo el mundo se puso de pie, se paró todo perdido. No sabe si viene el credo o las peticiones hay que pararse o hay que irse. Se para todo perdido. No sabe lo que dice ni lo que está viviendo. Pero lo que sí sabemos nosotros es que Dios nos muestra a nosotros la gloria. Lo que vamos a recibir si somos hombres de oración. Hasta tal punto que Pedro dijo: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Ustedes vienen a la iglesia y a veces dirán: será bueno que nos quedemos aquí. Pero ¿sabe qué dice Dios? Ustedes no se pueden quedar aquí toda la vida en la iglesia. Ustedes tienen que salir, porque ahorita vamos a ver. Ustedes no se pueden quedar aquí, porque si se quedan aquí, no van a salvar su alma. Oye, padre, usted está diciendo entonces que no es bueno. No, porque ustedes deben salir allá a enfrentar ¿qué? La realidad. Es decir, hacer las obras de caridad. Yo salgo a la realidad. Allá afuera hay hermanos
que sufren, desamparados, solos, necesitados. Y que no es solamente la oración, dice el Señor. Hay que orar, sí, voy a la iglesia, rezo, pero también salgo a ayudar ¿a quién? A mi hermano. No es solamente a Dios, tengo que buscar a mi hermano. Los mandamientos son muy claros. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque sería fácil quedarnos todos aquí en la iglesia. No, tenemos que bajar a la realidad. Escuchen bien cómo lo dice la palabra de Dios. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Esa es la palabra clave de este evangelio. Esa es la palabra clave. Es la nube, de la nube salió ¿qué? Una voz que decía, ¿qué decía la voz? Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Salió la voz del Padre que decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escúchenlo. El Padre nos está diciendo, el Padre Celestial nos dice hoy a todos nosotros, para usted poder llegar a la gloria de Dios, tiene que escuchar ¿a quién? A su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. ¿Dónde lo escuchamos nosotros? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde Dios me habla. Y dice el Señor, y dice el Padre, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Entonces, una de las cosas que usted tiene que hacer es oración. Y por eso decía, no nos podemos quedar aquí. Tenemos que hacer oración, pero tenemos que escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Y mire lo que nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 24. Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 24. Porque ya el Padre nos dice a nosotros, usted tiene que hacer oración para llegar a la gloria de Dios, pero también debe escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, hay que escuchar a Jesucristo. ¿Qué nos dice a nosotros Jesucristo? Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 24. Escuchen bien lo que nos dice a nosotros el Evangelio de Mateo 7, 24. Si uno escucha estas palabras mías. Está hablando de Jesucristo. Dice, si uno, se refiere a usted, escucha estas palabras, ¿de quién? Mías, de Jesucristo. Y las pone en práctica. Y las pone en práctica. Oye, el Padre dijo, hay que escuchar a Jesucristo. Ahora dice Jesucristo, si usted escucha mi palabra y la pone en práctica, oye, no es solamente sentarme a leer la Biblia entonces tampoco. No es que yo me siento a rezar y después me siento a leer y ya. Dice el Señor, no. Si usted escucha la palabra, tiene que ponerla ¿en qué? En práctica. Entonces por eso no nos podemos quedar solamente en el templo, como dice Pedro. Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hacemos una choza para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, porque él creía que con eso era suficiente. El Señor no. Entonces viene la voz del cielo, ¿sí? Desaparece Moisés y Elías, vuelve a la realidad Jesús, porque le estaba mostrando la gloria. Cuando ellos desaparecen, vuelve Jesús a la realidad. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Esta es la realidad, la que estamos viviendo. Y aparece el Padre en la nube diciéndole, escuchen a Jesucristo. Pero ahora Jesucristo, después que bajó del monte, le va a decir a los discípulos, el que escuche las palabras mías y las pone en práctica. Oye, si yo leo la palabra de Dios, significa que debo ponerla ¿en qué? En práctica. Por eso no me puedo quedar. Ahora tengo que llevarla a la realidad en que vivo. Ahora tengo que hacer mucho. Mire lo que dice el Señor. Si usted la pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. Usted se va a convertir en un hombre ¿qué? Sabio y prudente. Usted va a ser sabio y prudente.
Usted viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios o en su casa todos los días lee la palabra de Dios, debe ponerla en práctica. Ahora bien, el versículo 26, mire lo que dice. Pero dirán del que oye estas palabras mías. Hay gente que oye la palabra de Dios, hace caso al Padre. Escuchen a mi hijo, escúchenlo. Pero dice Jesús, está el que escucha y practica, pero también está el que escucha y no las pone en práctica. Y no practica. Hay dos tipos de personas: el que practica y el que no practica. Entonces no es solamente orar, no, sino hay que escuchar a Jesucristo. No es solamente escuchar a Jesucristo, sino bien, escuchen bien, si usted no practica lo que escucha de Jesucristo. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. ¿Tienen a un qué? ¿A un qué? A un tonto, dice la palabra de Dios. Si usted pensó que solamente, no, es que el Padre nos dijo a nosotros, escúchelo, y eso es lo que yo hago, escucho al Señor, pero no hago nada. Dice la palabra de Dios, si usted escuchó y no hizo nada, ¿se parece a qué? A un tonto. ¿Se parece a un tonto? Cayó la lluvia, se desbordaron los... ¿Qué edificó? Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Que perdió el tiempo, dice el Señor. Ahí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Usted debe ser un hombre prudente. Oye, el Padre dice, escuchen a Jesucristo. Ahora Jesucristo dice, si usted escucha, póngalo en práctica. Así usted será un hombre sabio y prudente. Pero si usted se queda solamente con escuchar y no pone en práctica nada de lo que yo les he dicho, se parece a un tonto, dice la palabra de Dios, que edificó su casa sobre la arena. Aquel que la practica construye su casa sobre la roca. ¿Y esa roca es quién? Jesucristo. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer las obras, practicarlas. Ya nosotros sabemos lo que el Señor nos ha dicho todo el tiempo. Cuando hay que hacer la caridad y alguien nos necesita, ¿qué tenemos que hacer? Tenderle la mano, nunca decirle que no. Hay que tenderle la mano. Por eso el Padre dice, escúchenlo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Entonces vieron la gloria de Dios y dijo el Señor, esto es lo que se van a ganar si ustedes hacen esto. Si ustedes hacen oración, su vida va a cambiar, todo, pero tienen que escucharme y ponerlo en práctica, en la realidad. Para ganarme al cielo, tengo que llevar todo lo que el Señor me enseña, ¿a dónde? A la realidad. Vengo a la iglesia, hago oración, escucho al Señor y salgo a la calle, a la realidad, a poner en práctica la palabra de Dios. A eso nos llama Él cada día y nos muestra la gloria a todos para que así lleguemos hasta la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, acudamos a Dios confiadamente, que nos reveló la gloria de su Hijo Jesús en el Monte Santo y nos manifestó su infinito amor por Él. Oremos diciendo todos con fe, que resplandezca tu gloria, Señor. Pidamos por la Iglesia para que, según el mandato del Señor, permanezca atenta a su voz por medio de la escucha amorosa de su palabra y lleve a la práctica todo lo que el Señor le ha ordenado. Oremos al Señor. Pidamos para que todos los discípulos del Señor seamos testigos de su inmenso amor y de su gran misericordia,
y brille nuestra luz en medio de las tinieblas que amenazan al mundo. Roguemos al Señor. Pidamos por los que gobiernan las naciones y rigen el destino de los pueblos, para que puedan reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios vivo y ejerzan su autoridad a la luz de los que nos manda el Evangelio. Oremos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial y por todas las comunidades de fe, para que colocando siempre sus ojos en Jesús, puedan vivir la fraternidad y la solidaridad como signos privilegiados de la fe cristiana. Oremos al Señor. Por todos aquellos que se han dedicado a la vida contemplativa, don para la Iglesia y para el mundo, para que con su oración, su trabajo y su servicio sigan contribuyendo al bien común y a la salvación de las almas, sigan intercediendo por las necesidades del mundo y a la contemplación de los misterios de la fe. Oremos al Señor. Padre de todos los hombres, que manifestaste la gloria única de tu Hijo Jesús a los discípulos, haz que brille esa misma luz en el corazón de todos aquellos que confían su vida y sus necesidades en tus amorosas manos. Por Cristo nuestro Señor. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy que nuestra vida, oh Señor, haz que sepamos para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dulce y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido, y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza. Por eso, con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará.
Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en toda amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando se manifieste el Señor, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién cree en ti, Señor?
no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Dichos son los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Alberto Carvajal descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de Alberto Carvajal, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.